Como dominicano que vive dentro y fuera de República Dominicana, debo aclarar que no he tenido ni tengo ninguna asociación con ninguna ganga, ni los DDP, ni los Trinitarios, ni ninguna otra mencionada en este video. No conozco ni he conocido ningún miembro de la misma. Este video es 100% educativo. El objetivo del mismo es crear conciencia de las mismas y, sobre todo, informar a los más jóvenes sobre cómo operan estas, con el simple objetivo de mantenerlos alejados. Quiero aclarar esto, señores, porque como mencioné anteriormente, yo no he pertenecido y ningún miembro de ninguna de estas gangas se me ha acercado. 100% esta información, como siempre aclaro, la puedo encontrar en internet. Son documentos públicos que usted entrando, por ejemplo, a páginas de las diferentes fiscalías de la ciudad de Nueva York, puede encontrar absolutamente gratis y libre esta información. Pero yo vi unos cuantos videos en internet y dije, pero ninguno de estos videos, según lo que yo he escuchado, están correctos. Entonces me empecé a buscar información y me di cuenta que efectivamente, si no eran fechas, eran nombres, si no eran nombres, eran testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a, como dicen por ahí, a sentirme orgulloso de decir que este es uno de los videos más completos que va a hablar del ascenso y de la caída. Y cuando hablo de caída, verás en el final del video a qué me refiero de los trinitarios. Así que sin más que agregar, vamos al contenido. Origen de los trinitarios. El primer uso del registro de la palabra dominicano se encuentra en una carta escrita por el rey Felipe IV de España en 1625 a los habitantes de la colonia española de Santo Domingo, refiriéndose a estos como dominicanos. La parte este de la isla fue conquistada por los españoles y la parte norte por los franceses. Desde su fundación, los dominicanos y los haitianos han tenido sus diferencias, como estos dos países lo tuvieron en aquella. La ocupación haitiana inició el 9 de febrero de 1822, se prolongó hasta el 27 de febrero de 1844, cuando fue proclamada la independencia de la República Dominicana. Los que proclamaron la misma fueron los trinitarios, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. La misma se produjo porque los trinitarios estaban cansados de los constantes abusos a los que eran sometidos por los haitianos y en secreto formaron la Sociedad Secreta La Trinitaria y firmaron un pacto que técnicamente estableció que cuando uno estaba sufriendo, todos debían sufrir juntos. Quiero que te quedes con esta información para más adelante, porque precisamente el concepto de todos unidos sufrimos al mismo tiempo, en realidad utilizaron otra palabra que no puedo utilizar en YouTube porque me censuran el video, la utilizaron luego en una conocida cárcel en los Estados Unidos para fundar los Trinitarios. Continuamos. La mayoría de dominicanos han crecido con estos valores en mente y han desarrollado un sentimiento de identidad muy fuerte. Hay un término en RD muy conocido que dice que entre dominicanos pueden tener conflictos, pero que si una persona fuera de República Dominicana atenta contra un dominicano, pues le caemos entre todos. Con esto en mente, pasamos a 1930, cuando Rafael Leonidas Trujillo Molina sube por primera vez al poder en República Dominicana. Específicamente, el 30 de mayo de 1961 es cuando Rafael Leonidas Trujillo sale del poder por el ajusticiamiento. Para nadie es un secreto que durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, él estaba controlando completamente el Estado. La maquinaria militar le pertenecía a las principales empresas. Así es como muchos dominicanos, específicamente de la zona norte, el Cibao del país, empiezan a emigrar a los Estados Unidos. Llegada a los Estados Unidos. Ya para 1982, 2 años antes de que este que está aquí naciera, habían llegado 170,000 dominicanos a los Estados Unidos. 155,000 de los dominicanos terminaron en la ciudad de New York. Pero existía otro problema. Muchos dominicanos llegaron sin dinero y sin saber inglés. Eso dificultó bastante las cosas para los nuevos inmigrantes en esta gran ciudad. Los años 80 fueron de los más duros en la ciudad de New York y llegar a una ciudad donde no sabes el idioma, controlada por el crimen y los estupefacientes, fue doblemente duro y malo para los dominicanos.
Como era gente mayoritariamente del campo, también tenía poca educación y eso significó un choque grande venir de una zona rural en República Dominicana, o sea, el campo, a las guerras que vivían las bandas muy violentas en la ciudad de Nueva York. Específicamente en el Bronx, en 1980, los dominicanos eran acosados en las escuelas, en las calles, en ambientes hostiles, forzados muchas veces a tener que defenderse para implantar respeto. Es muy conocido cualquiera que es de barrio, ya sea de República Dominicana, de Puerto Rico, de donde sea, que cuando llegas nuevo a un lugar, si te dejan meter cabra, como dicen en Puerto Rico, para siempre van a estar abusando de ti. Eso llevó a los dominicanos, aunque eran pocos, aunque eran una minoría y ni siquiera saber el idioma, defenderse ferozmente contra los ataques de las múltiples bandas que ya estaban aquí en los Estados Unidos. ¿Recuerdas que te dije que recordaras que los dominicanos tenían una fuerte identidad nacional? Bueno, eso salió a flote en el Bronx. Así se conocieron Leonidas Sierra, aka Junito, y Julio Mariñez, aka Caballo. Los dos llegaron a Estados Unidos cuando eran adolescentes, viviendo en los proyectos del Bronx. Estos dominicanos tenían que pelear todos los días para sobrevivir y ganarse el respeto de los demás. Una cosa fue llevando la otra y así en 1988 y 1989 respectivamente, por problemas ligados a las calles, ambos fueron arrestados y lamentablemente enviados a las cárceles de Nueva York. Junito recibió una condena de 220 años y Caballo también recibió la misma condena perpetua en Rickett Island, en Nueva York. Eran básicamente unos niños cuando recibieron esta difícil condena que básicamente terminó con sus vidas. Pero los problemas y las luchas estaban lejos de terminar. Estos eran una minoría fuera de la cárcel, pero en las cárceles eran aún una minoría más pequeña. La prisión de Rikers Island, desde que se fundó, es conocida por tener los pandilleros más peligrosos en su sistema carcelario. Y dentro de esta prisión, los dominicanos eran una minoría, como mencioné anteriormente, una vez más. Es bueno aclarar desde ahora que los trinitarios no fueron fundados en las calles de NYC, sino en la prisión ya mencionada, cuando en 1992 Caballo y Junito se le ocurrió un plan para unificar a todos los dominicanos en la prisión Rickers Island. ¿Recuerdas la introducción del video donde hablé de los trinitarios y su pacto? Bueno, ahora estos nuevos trinitarios juraron lo mismo entre ellos, adaptaron su nombre y solo un año después, técnicamente todos los dominicanos en esa prisión pertenecían a los trinitarios. Seguían siendo superados por los Bloods, los Crips o los Latin Kings y otras bandas en la cárcel, pero los trinitarios tenían un sello característico y era algo que incluso hasta hoy, como veremos más adelante, lo diferencia de la mayoría de las gangas, y es su salvajismo cuando atacan y por ser sobradamente imprudentes, o lo que algunos llaman guapos. Años después, cuando la primera generación de los trinitarios empezó a salir a las calles, trajeron la ganga con ellos, y es así que los trinitarios salen de las cárceles a los principales barrios de Nueva York, en primera instancia a Brooklyn, Bronx y Manhattan. En meses tenían presencia en los 5 boroughs de New York, teniendo su mayor concentración en los que ya mencioné. Por su deseo de rápida expansión, esto le trajo mucho más problemas y enemigos. Los trinitarios, que en poco tiempo se buscaron a los principales miembros de clicas rivales en Nueva York como sus adversarios, pero había una que no era enemigos de ellos en un principio, llamados los DDP o DDP, Dominican Don't Play, o Dominicanos No Juegan por sus siglas en inglés. Estos ya tenían unos cuantos años establecidos en el Alto Manhattan y en el Bronx en New York. Por alguna razón que se desconoce al día de hoy, los trinitarios decidieron que querían controlar el territorio de los DDP también y empezaron a marcar con señales la área o el área de los DDP. Por ejemplo, los trinitarios cuando quieren hacer suya una zona
empiezan a marcarlas con el número 157, que significa original trinitario, o la inscripción A de 7, amor a 7 o amor de 7, el número fetiche de los trinitarios, 1844 o 3NI y las palabras patria o casa trap. Así comenzó la pelea en Washington Heights entre los DDP y los trinitarios, que se volvieron profundamente enemigos hasta el sol de hoy. Si quieres que haga un video exclusivo hablando de las diferentes gangas como los DDP, los Crips, Latin King, Nietas, etc., deja su nombre en los comentarios y vamos a hacer un video especial de los mismos. A principios del 2001, la guerra entre los DDP y trinitarios estaba en su punto más fuerte. Así que en este punto los trinitarios ya no contaban con aliados en las calles y en ONC básicamente todos estaban en contra de ellos, volviendo a la crica vulnerable. El color característico de los trinitarios es el verde, así que por este color y su actitud desafiante, sin miedo, eran fácilmente reconocidos en el área. Hoy día mantienen el mismo perfil con el color, pero relacionado con la actitud un poquito más moderado. Pero esto no se quedó ahí. Por ejemplo, Caballo fue deportado a República Dominicana a una cárcel de Moca. Así que dos de los líderes fundadores de los trinitarios se tuvieron que separar en un momento. Pero lamentablemente para Caballo, en una cárcel de República Dominicana, perdió vida. En un hecho que no está esclarecido hasta el sol de hoy si fueron los carcelarios o fueron la policía y el gobierno que decidieron salir de él. Vamos a dar ese dato y usted decidirá. Caballo falleció a la edad de 53 años dentro de la cárcel. Se manejan varias teorías, entre ellas que, como mencioné anteriormente, fue la autoridad. Según datos del FBI, el Comité Central de los Trinitarios nace también en la cárcel para ordenar los golpes que se iban a realizar en las calles. Las autoridades apuntaron a que uno de los líderes principales, Junito o Sierra, quien según ellos ordenaba desde la cárcel los golpes contra otros reclusos, actuaban en contra de los líderes de las gangas rivales, en otras cárceles y en la misma cárcel, también en la calle. Uno de los métodos para ampliar y hacer crecer la pandilla era reclutar personas dentro de la cárcel o incluso a jóvenes vulnerables de las diferentes escuelas. Ya para 2012 había cerca de 1 millón de dominicanos en todo Estados Unidos, muchos de ellos afiliados a los trinitarios, sus hijos o sobrinos. Así nace la Operación Patria y la Operación Williams por parte de los federales, que logró apresar un total de 147 miembros de los trinitarios. Guarda esta información para más adelante. De esta manera fue que las autoridades se dieron cuenta de que los líderes principales de los trinitarios eran Sierra y el Caballo. Ahí es cuando nace la teoría de que Caballo en realidad no fallece por abuso de sustancias, sino que a las 2 de la madrugada, el lunes 4 de enero del 2010, en la cárcel lo quitaron. La noticia del periódico dice específicamente lo siguiente: Moca. Un recluso falleció en la madrugada de hoy en la Fortaleza 2 de Mayo de esta ciudad de Moca, a causa de las graves estocadas que recibió por parte de los carcelarios compañeros. El fallecido es Julio Mariñez, de 53 años de edad, oriundo de Santiago. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles de lo sucedido en el hecho, aunque el hecho según fuente ocurrió en la madrugada y fue culpa de la uniformada. El informe de la policía solo cita el nombre del recluso y señala que tiene varias estocadas en la espalda, pero no ofrece detalles de quién fue que se las propinó. Eso es una de las razones que llamó o levantó muchísimas sospechas. El informe de la policía también indica que este era deportado y que el caso está en investigación, o lo estaba en su momento. Sin embargo, algunos internos contactados vía telefónica aseguran que a Mariñez lo quitaron los guardias luego de que se produjo un pleito entre él y otro de sus compañeros de celda con quienes se disputaba el control de la cárcel, luego del deceso de Noé Camacho, de quien dijo mantenía el control del lugar. Según especificaron las fuentes, el conflicto se inició en el pabellón de presos de Puerto Plata y fue tan fuerte que a los reos hubo que sacarlos de sus celdas a esa hora de la madrugada por la gran cantidad
lacrimógenas que se le fue tirada en ese momento. El cuerpo de Julio Mariñez permaneció en la morgue del Hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca durante 2 días. Es así como nació la teoría de que unos guardias supuestamente acabaron con él. Solo una semana después de este hecho, un miembro muy importante de un rango muy alto de la misma banda falleció, llamado José Alberto Tejeda, más conocido como La Suprema, que también, según la teoría, fue quitado por las autoridades. La ciudad de New York es la que tiene la mayor cantidad de dominicanos fuera de su territorio. Fruto de la sobrepoblación y los problemas, muchos dominicanos empezaron a mudarse a otras zonas aledañas. A principios del 2000, sitios como Long Island, Yonkers, New Jersey, Filadelfia, entre otros, fueron los destinos para los dominicanos y lo siguen siendo hasta el día de hoy por lo difícil que es sobrevivir en la ciudad de Nueva York. Una vez más, las gangas crecieron, pues con cada movimiento de los dominicanos, las gangas se movían con ellos. Miren, con los trinitarios pasó o pasa como pasó o pasa, valga la redundancia, con el MS-13 de El Salvador, y es que los Estados Unidos, en busca de salir de los del MS-13, empezó a enviarlos a Honduras y a El Salvador. Si no has visto ese video, hay una lista de reproducción, la vas a poder ver al final, en donde tengo un video completo hablando de los MS-13. Entonces, ¿qué pasa con los dominicanos? Los trinitarios, New York se llenó, está muy llena de dominicanos en el área de ellos. Y la vida se está volviendo cada vez más difícil por el costo de la vida y por los mismos vándalos. Es así como estos empiezan a irse a zonas aledañas. Pero ¿qué pasa? Debemos recordar que muchos de los trinitarios son jovencitos que están yendo a la escuela. Los reclutan siendo menorcitos, pero hay mayores. Entonces, cuando estos se mudan, se van a sectores diferentes, estos se llevan la ganga con ellos y básicamente abren nuevas sucursales. Código de los trinitarios. Para pertenecer a los trinitarios, entre otros códigos, debe seguir los 7 principios principales: unidad, paz y amor, respeto, decisión, coraje, dignidad, orgullo y Dios con nosotros. Si incumples uno de estos 7 puntos, te dan una tunda durante 3 segundos. Si lo haces una segunda vez, lo hacen por 6. Y si lo haces una tercera vez, eres oficialmente desterrado de la organización. Así pasamos al delito de los trinitarios. Miren, es importante aclarar que es básicamente imposible enumerar la cantidad de delitos que han cometido estas clicas, estas bandas, estas gangas en la ciudad de Nueva York y alrededor del mundo, porque esa es otra característica. Los trinitarios se encuentran en República Dominicana, en América Central y hasta en Europa. Eso es bueno recalcarlo. Pero aquí vamos a mencionar los crímenes que fueron en su momento más escandalosos y que fruto de ello llevó a redadas que metieron en las cárceles de un solo golpe hasta 150 y 200 trinitarios. Así que vamos a ver. Conozcamos la historia de Luis. Mientras los trinitarios de New York y de New York City celebraban una reunión llamada Universal, en la que todos estos se juntan para saber lo que está sucediendo en la organización, sucedió algo que nadie esperaba en el mes de agosto del 2003 en el desfile de West New York, New Jersey, el desfile dominicano. En esa ciudad los trinitarios fueron avisados de que tenían un código 227 que supuestamente se usa cuando van a atacar o vengar algo que le hicieron a un miembro de la banda. El código 227 hace referencia al 27 de febrero de 1844, el día oficial de la independencia de República Dominicana. Un miembro de la 60th Street, una división de los Crips, que si te gustaría que hable de ellos, deja Crips en los comentarios, llamado Mungi, estaba molestando a Luis Arias, que se encontraba visitando uno de sus familiares en la ciudad de New Jersey. Lo molestaron e incluso lo golpearon. No está claro si Mungi sabía que Luis pertenecía a los BTG Bronx, que significa Bronx Trinitario Gangs. Cuando Luis volvió a su bloque en el Bronx, le dijo a sus compañeros lo que le pasó, y ahí fue que se activó el código 227 de los trinitarios que tenían pensado vengarse en esta parada. Estos esperaron el desfile de West New York para ubicar a su víctima. Así, Alex Colón
Pablo Molina y Pedro Quesada cruzaron el puente a las 6 p.m. esperando a que el desfile se calme, o sea, que las personas empiecen a ir a sus casas. Durante aproximadamente una hora, dando vueltas en un vehículo tratando de encontrar a su objetivo, bajaron a la calle 60 y encontraron al joven de 21 años llamado Jammer Brown, quien estaba asociado con los 60th Street Crips. Le preguntaron que si él sabía dónde se encontraba Mungi. Este se extrañó y les dijo que si querían hablar con Mungi, tenían que hablar con él primero, de manera desafiante. Alex Colón, Pablo Molina y Pedro Quesada no le gustó para nada esta respuesta y tomaron la misma de mala manera. Y lo que pasó: el crimen de las Bad Barbies o las Barbie malas. En el 2003, María Mejía, una joven morena atractiva dominicana, estaba asociada y dirigía la división femenina de los Trinitarios, pero con una característica poco común. María Mejía no usaba lenguaje de señas, ni colores o tatuajes de los Trinitarios. Parecía una persona normal más. Su única característica es que siempre llevaba las uñas largas y pintadas de negro. Este bajo perfil lo utilizaba para engañar a los enemigos de los Trinitarios, o sea, se infiltraba en estos y sacaba información importante. Esto la hacía altamente peligrosa. A principios del mes de marzo de 2005, los Trini perdieron a uno de sus miembros más importantes a manos de los DDP, Dominican Don't Play, como dije anteriormente. Le llamaban Hill Lanier, un miembro importante de los Trinitarios en el Bronx. Para vengarse, llamaron a María Mejía para que sedujera al miembro de los DDP y lo llevara a la zona de ellos para ellos vengar a Gale. En su momento, el periódico Daily Mail publicó la noticia de la siguiente manera. El 11 de marzo de 2005, María logró convencer a Miguel Pérez, miembro de los DDP, a un restaurante mexicano en el Bronx, en la zona de los Trinitarios. Después de estos comer, ambos tomaron su camino separado, pero era una emboscada, ya que los miembros de los Trinitarios estaban cerca esperando a que Luis saliera. Cuando se separaron, estos se acercaron al mismo y ¡bam! Pasó lo que ya ustedes saben. Aunque la actuación de María fue sumamente buena, 7 años después, el 13 de diciembre del 2013, cayeron en una operación del FBI. La líder de las Bad Babies se encontraba entre los 40 acusados que tenía el expediente del FBI. Fueron acusados de una serie de bajas e intentos de baja en el 2003. Las autoridades federales en ese momento acusaron a 40 miembros de la BTG, Bronx Trinitario Gangs, cuyos miembros tenían diferentes apodos como Web Killer, Machete y Blood. En pantalla te estamos poniendo los nombres originales que utilizaban cada uno. Este es un expediente extraído directamente del archivo del FBI y de las autoridades de New York. Fueron acusados de 9 bajas y 24 intentos de baja en toda la ciudad. La líder de las Bad Babies, María Mejía, fue acusada de quitar personas, extorsión y agresión. La misma en ese momento tenía 24 años de edad. Fue llevada a un tribunal federal de Manhattan con botas rojas hasta las rodillas y esmalte negro, característico que ésta siempre utilizaba. Los delitos de la misma datan desde el 2003, peores en el 2005 hasta esa fecha. La policía afirmó que Miguel Pérez, de solo 20 años, fue quitado en venganza por lo que ya mencioné. Hill Lanier tenía un conflicto con él y con los DDP y estos lo quitaron, dirigido supuestamente por Miguel Pérez. Ella se declaró inocente y fue detenida sin derecho a fianza y luego sentenciada. Bloods, Crips, Latin King y Dominican Don't Play son algunos de las bandas que las mujeres infiltraban. María tenía a su cargo aproximadamente 100 mujeres, las cuales seducían a estos con finalidad al final de quitarlos. Hasta ese momento, el FBI y las autoridades de los Estados Unidos, específicamente de New York, tenían ni idea de que las mujeres pertenecían a los Trinitarios. Bueno, sí, que pertenecían, pero que tenían un rol más bajo perfil, no tan activo como el que tenía María. Es así como se activa la operación Green Haze, que vamos a conocer a continuación. ¿Recuerdas que anteriormente mencioné que el FBI llevaba a cabo operaciones importantes contra los Trinitarios? Bueno, una de estas fue la operación Green Haze, que resultó con la captura de más de 3 docenas de Trinitarios en todo New York. Y todo comenzó con el siguiente incidente. El lunes 5 de septiembre del 2005, en Smith Park, Yonkers,
Estaban jugando baloncesto un grupo de jóvenes que empezó a discutir por el mismo juego. Kane Sean Phillips, de 16 años, tuvo una pelea con Juan Martínez aka KJ o KJ, de 30 años en su momento. Lo que Sean no sabía era que KJ era un reputado miembro de los Trinitarios. Sean, como se dice en la calle, le metió la mano, o sea, lo golpeó. KJ se sintió irrespetado por Sean y llamó a 3 Trinitarios. Es así como los miembros reclutados por Martínez brutalmente bajaron con chiperos, palos y armas blancas en medio de la calle. Ese y otros hechos dieron origen a la operación Green Haze del FBI. Todos los testigos del crimen de Sean testificaron en contra de los Trinitarios en 2006. El FBI inició un expediente que terminaría con el apresamiento de 149 Trinitarios. Esta fue una de las operaciones más exitosas del FBI en la ciudad. Peleas con los Latin Kings. El Bronx, Manhattan y muy específico Harlem era controlado muy ampliamente por los boricuas. La banda, ampliamente integrada por boricuas desde el principio, tuvieron problemas con los dominicanos, pero esto se intensificó el 12 de marzo del 2010. Era viernes por la noche en el Bronx. Esa noche los Latin Kings, como de costumbre, estaban en la esquina de 197 y Webster, en West Bronx. Es ahí cuando un miembro de los Latin Kings llamado Raymond Hernández ve a otro hombre vistiendo los colores característicos de los Trinitarios y se acerca con un grupo de compañeros. Así que Raymond llama a 3 de los suyos y se acercan donde Vargas y empiezan a maltratarlo y a golpearlo. Pero su intención no era quitarlo. Estos simplemente le querían demostrar como una demostración de poder para que él se diera cuenta en el territorio que estaba y que no volviera por ahí. Pero esto tuvo un desenvolvimiento o una consecuencia terrible, ya que adivinen lo que pasó a continuación. Vargas regresó a su barrio y buscó amigos que, luego de escucharle hablar en la esquina de Sheridan Avenue en el Bronx, se enfurecieron y salieron en un vehículo a buscar a Vargas. Raymond Hernández, después de horas de búsqueda, no lo pudieron encontrar. El próximo viernes, que sería 19 de marzo del 2010, a las 6 p.m., Vargas junto a 3 trinitarios vuelven al mismo lugar, con tubos de metales en sus manos, viendo a Raymond Hernández en la esquina de 196. Él logró verlos y sale corriendo inmediatamente. Ellos no logran alcanzarlo, pero sí logran alcanzar al amigo que estaba con él en ese momento. A pesar de no haber participado en el hecho que estaba involucrado y de no tampoco pertenecer a los Latin King, no tuvieron piedad y pasó lo que ustedes ya saben. Lo triste de este caso era que Raymond no pertenecía, como ya mencioné. Fue un deceso que conjuntamente con el de Junior, que veremos más adelante, consternó a la comunidad. 40 trinitarios terminaron detrás de las cárceles por este hecho. Pero pasa que pertenecer a esta ganga es un estilo de vida. Algunas personas, tal vez en su ignorancia, lo ven como una moda. Algunos se meten en esta ganga por pertenecer, porque son como una familia. Son muchos muchachos que vienen de hogares disfuncionales y lo tenemos que entender hasta cierto punto. Yo no estoy diciendo que hay que tenerle pena a gente que comete delitos, ni estoy llamando a que son unos ángeles, pero también tenemos que entender que muchos de estos jovencitos, por ejemplo, la vida que se vive aquí en los Estados Unidos, paran solos, en la escuela los abusan, en la misma calle los abusan, y muchos de ellos ingenuamente muchas veces integran esta banda para tratar de tener una familia, un grupo que lo pueda defender, sin saber que al final estos terminan cometiendo delitos horribles. Pero pasa también en el ámbito de la música. Son muchos los artistas que de manera abierta y no abierta o visten los colores en sus videos o abiertamente dicen que pertenecen a los trinitarios. Son muchos, como ya mencioné, pero vamos a hablar de 3 específicamente que en sus canciones y en su vida lo dicen abiertamente, aunque uno de ellos ya no se encuentra con nosotros, pero vamos a ver de quién estamos hablando. La música y los trinitarios. Es conocido que muchos raperos en los Estados Unidos son relacionados a gangas. Por ejemplo, el fenecido Nipsey Hussle pertenecía a la pandilla Rolling 60 Neighborhood Crips. Freddie Gibbs pertenece a la pandilla Vice Lord Nation. Gucci Mane pertenece a los ESP, que significa
East Side Blood. Y por ejemplo, Schoolboy Q pertenece a los Five Dutch Hover Gang Script, entre otros muchos artistas. Estos son algunos para poner el ejemplo. Y los trinitarios no es diferente. Por ejemplo, True 157 o True 157, que estamos viendo su video en pantalla, pertenece a la misma. Anthony Patria igual, y G.V. Velli fue un reputado miembro de los trinitarios quien tenía, o dicen los allegados, que tenía un futuro por delante. Por ejemplo, True 157 está haciendo música normal hasta el momento, hasta donde yo puedo entender, pero Anthony Patria y G.V. no corrieron con la misma suerte. Anthony Patria fue sentenciado a 6 años en una prisión federal. El rapero de Queens fue arrestado después de que supuestamente maltratara al hombre equivocado. El diario dijo específicamente lo siguiente: fue acusado de robo y de asalto en pandillas Anthony Patria. Los policías afirman que ayudó a maltratar a un tipo que pensó que era otra persona y luego hizo lo mismo con los compañeros que fueron a investigar qué estaba pasando. La policía alega que el rapero Anthony Patria, de 22 años en ese momento, atacó a la víctima con 2 amigos el 18 de noviembre en el bar El Patio de Jamaica, Queens. Patria fue detenido un jueves por detectives de la comisaría 103 y procesado al no poder pagar la multa o la fianza de $30,000. En estos momentos, Patria se encuentra en una prisión federal. Así pasamos a G.V. Trively. No sé si G.V. Trively o G.V. Trivu. Déjame saber en comentarios cómo se pronuncia de la manera correcta, pero creo que así. Emma, voy a escuchar una canción a ver si G.V. Trively o G.V. Trivu. But anyways, en los comentarios déjame saber. El tema musical Bless, que cantaba G.V. con Raleigh Blaze, sonó mucho en la ciudad de New York. Sin duda, el trinitario estaba destinado a la grandeza, pero un hecho consternó no solamente a los trinitarios, sino a la comunidad en New York, y es que G.V. fue dado de baja por su propia novia. En la lucha por la custodia en Queens, la madre acusada de quitarle a G.V. lo hizo por la custodia de su bebé. Estamos hablando de Katy Mino, de 20 años en ese momento, quien en una pelea sacó un arma blanca y pasó lo que ustedes y yo ya sabemos. G.V. Trively llevaba por nombre Jonathan Esteves y falleció un 4 de junio del 2020. Como ya mencioné, un crimen que consternó a toda la comunidad. Pero ya para pasar al final de los trinitarios, debemos hablar de Ediberto Santana. Alegadamente, el líder de los trinitarios quitó a 3 personas, o por lo menos a 3, en el condado de New York. Santana, quien era apodado el Flaco Veneno, encabezó, o encabeza, no se sabe, porque esta gente pueden operar desde las cárceles, el grupo Sunset de la Gang Trinity desde al menos 2010 hasta el 2019. Dijo un fiscal federal, Damian Williams, en New York. Durante este periodo quitaron por lo menos a 3 personas: Denis Marquez, de 16 años, Miguel Beltré, de 17 y Rafael Alam, de 22. El acusado, de 33 años en el momento, se declaró por lo menos culpable de uno de los delitos. Los fiscales dijeron que bajo su liderazgo, los gangs, o los miembros de la ganga, constantemente hacían actos violentos. Márquez fue quitado con arma blanca el 13 de marzo del 2011. Solo tenía 3 meses de haber llegado de República Dominicana al Bronx. Tenía apenas 16 años. Beltré y Alan fueron quitados por el mismo grupo en otoño del 2013. Se rumorea que Santana también estuvo involucrado en el deceso de Junior Guzmán, que veremos a continuación. Miren, yo voy a hablar ahora del final de los trinitarios, porque así se llama el título del video, pero no del final en sí, porque esta banda siguen operando, señores. Pero cuando hablo del final, hablo de un antes y un después, porque luego de este hecho tan terrible que consternó a la comunidad dominicana en los Estados Unidos y al mundo, yo creo que por lo menos la manera de ellos conducirse es diferente. Para nadie es un secreto que muchos jovencitos se integran en estas bandas, y el gran problema que hubo con Junior fue que lo confundieron. Según estuve investigando, me pasé, ustedes han visto que yo subo videos en este blog, yo subo videos casi diarios, y vieron que duré casi una semana sin subir videos. Es porque este video me tomó a mí casi una semana investigando, porque quería encontrar información fidedigna
porque ustedes saben que levantar calumnia y decir lo que no es, y más con yo vivo en la comunidad de New York. Yo estoy ahora mismo en Manhattan, en el bloque duro de ellos, yo estoy aquí. Pero, como repetí, esto es información pública, no se está revelando nada comprometedor, son todos archivos que están en el internet, pues tocamos el tema protegiendo los verdaderos códigos que ellos utilizan o que yo asumo que ellos utilizan en las calles, porque como dije al principio del video, yo no pertenezco a ninguna de estas asociaciones. Pero según lo que yo estuve investigando, incluso los miembros le estaban pidiendo disculpas por internet, por Facebook, etcétera, a la familia, porque ellos admitieron después que se equivocaron. Y los hechos sucedieron de la siguiente manera. Final de los Trinitarios. Como mencioné, no podemos hablar de un final propiamente dicho porque esta ganga aún está ahí afuera operando y puede que ahora con mucho más fuerza, pero sin duda pasó un capítulo importante que cambió no solo a la ganga, sino a la ciudad de New York. Estoy hablando de la baja de Junior de 15 años que soñaba con ser policía y que estaba en la academia para menores de la ciudad de Nueva York. Este sobresalía en la escuela y en sentido general era descrito como un buen niño, pero su vida le fue cegada en una bodega en la ciudad de New York. Según testimonio en el juicio, en la noche del 20 de junio del 2018, Suero, líder de los Trinitarios conjuntamente con Ten, era el segundo al mando, que dirigían la división de los Sures, convocaron a los miembros de la misma en la casa de Suero y ordenaron a los mismos que cometieran actos violentos contra otros miembros de los Trinitarios que pertenecía a los Sunset. Este miembro publicó un video en las redes sociales en el que se le veía manteniendo relaciones con una hermana de un miembro de los Sures. A mí me llamó bastante la atención de por qué se llamaban los Sures y hice una pequeña investigación. No sé si tendrá parecido, usted me dejará saber en comentarios, pero pude investigar que los Sures muy probablemente tomaron ese nombre de las calles del lado sur de Williamsburg, Brooklyn, ya que a principios de la década de 1980 era un barrio sumamente caliente. Se puede decir que los Sures era el Capotillo en República Dominicana. Todo el que es el dominicano y que de la capital, por ejemplo, yo sabe que uno de los barrios más calientes es la 42 de Capotillo o Capotillo completo, aunque está Villa Juana, Villa María, La Cañita, el Luperón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Capotillo es conocido sumamente por su alta violencia. Bueno, puede que ellos tomaron este nombre por los Sures en este lado de Nueva York, que era básicamente el Capotillo en los años 80. Me puedo estar equivocando, es una teoría mía por tratar de explicar realmente por qué tienen ese nombre, pero si tú tienes más detalles me dejas saber en comentarios. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y Sandro Guzmán Jr. salió de su casa para prestarle $5 a un amigo llamado Jason. El área donde vivía Junior era zona de gangas, la gente lo sabe. Junior sale de la casa para prestarle el dinero a su amigo. Uno de los Trini que andaba en un vehículo se baja y ve a Junior y le pregunta por el número 1019, que supuestamente pudo investigar, se utiliza para preguntarle a un miembro de una ganga a qué ganga pertenece. O sea, supuestamente, esto en teoría, si alguien de una ganga se para y te dice 1019, tú tienes que decirle a qué división tú perteneces o de qué ganga eres. Yo creo que esto funciona cuando tú eres de la misma y tienen diferentes divisiones, porque contrario a lo que la gente cree, los trinitarios no es todo lo mismo. No, ellos se dividen. Los trinitarios de Sunset, los trinitarios, por ejemplo, de Yonkers, aunque ellos se reúnen y en esencia es la misma cosa, pero tienen subdivisiones. Estoy especulando, déjeme usted saber si tiene más información en los comentarios, pero supuestamente él se le pegó y le preguntó por el 1019. Al Junior no saber de lo que le estaba hablando y no entender, se asustó y salió corriendo. Trató de esconderse en la bodega Cruz and Chicky Grocery en la calle East 183 Street y la avenida Baggett del sector Belmont en el Bronx. Es Bathgate. Creo que así que se pronuncia Bathgate, porque así se escribe. Los Trinis lograron alcanzarlo, lo sacaron a rastras de la bodega y lo demás es historia. Y pasó lo que ustedes ya saben. Los involucrados en el caso fueron aproximadamente 14, pero los más relevantes fueron Yannicky Martínez Estrella, José Muñiz, Elvin García,
Antonio Rodríguez Hernández Santiago, Manuel Rivera, José Taveras de 21 años, Daniel Fernández de 21 y Santiago Rodríguez de 24. Algunos salieron en libertad condicional, por ejemplo, Kevin Álvarez de 19 años pudo salir pero tuvo que testificar en contra de sus compañeros. La mayoría de los miembros de los trinitarios recibieron una condena de cadena perpetua o 25 años, cuando menos. Actualmente hay una calle en el Bronx que tiene el nombre de Junior Guzmán Félix Way. Esta está en la intersección de 183 East y Avenida Badgett en el Bronx, bautizada en el nombre de Junior. Ya llegamos a la parte final del video y quiero hacer una reflexión. Y ustedes saben, vuelvo a repetir, que estos videos están hechos con la intención, señores, de crear conciencia. Si ustedes se fijaron, la mayoría de esos jóvenes no llegan a los 30 años. Cuando llegan a los 30 años, porque son una suprema en este mundo. Y es una pena, y es donde quiero que creemos conciencia, en donde muchos de estos jovencitos tienen un futuro por delante. Algunos de estos trinitarios, algunos de estos que en el caso de Junior tenían días que habían llegado de República Dominicana y llegan y se arruinan la vida de esta manera. Tú que estás viendo este video, toma esta información que acabamos de dar, no como un medio para tú incursionar en estas bandas, sino como un medio para tú identificarlas y no pertenecer a las mismas. No es que yo de manera particular tenga nada en contra de trinitarios o de lo que sea, ellos que hagan su vida y que le vaya bien. Pero tú que eres joven, tú que quieres algo en la vida, tú realmente quieres la posibilidad de terminar cadena perpetua en una cárcel en la ciudad de Nueva York. Yo lo dudo. Así que mejor trata de hacer el bien, trata de ir por el camino correcto, pero si entras a una de estas gangas sabes cuál será el destino final que te espera. Vuelvo y repito, si quieres que hable de alguna de estas otras gangas, déjame saber en comentarios escribiendo su nombre. Y si puedes aportar más en la caja de comentarios, te lo vamos a agradecer. Claro que hay información que modificamos para proteger la identidad de algunas personas y que hay información que tal vez no pudimos poner. No somos la panacea de la verdad. Así que si tú tienes algún dato que te gustaría corregir o que te gustaría agregar, siéntete libre de hacerlo en la caja de comentarios. En nuestro siguiente video, que va a salir hoy mismo o mañana, vamos a hablar qué ha pasado en Puerto Rico luego del deceso de Pacho Antifeca. Así que suscríbete, comparte y da like a este contenido. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.